¿Estamos? Sí. Bueno, buenos días a todos. Desde Nuevas Generaciones, hoy día 9 de mayo, que se conmemora el Día de la Paz y la Unidad del Continente Europeo, que es una fecha, que es la fecha del aniversario de la histórica declaración de Robert Schuman, el ministro de Asuntos Exteriores francés, que hizo esa declaración 5 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el momento en el que pues, todas las naciones europeas todavía estaban luchando para superar los estragos de la guerra. Ese es el origen un poco pues, de la Unión Europea. En esa declaración Schuman proponía pues, la creación de una comunidad europea del carbón y del acero, cuyos miembros pondrían en común la producción del carbón y del acero, y de esta manera pues, se pretendía que no entraran en guerra, pues que no se repitieran los errores del pasado, ¿no? Una de las claves de su discurso fue que Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Bueno, Nuevas Generaciones es una organización juvenil claramente europeísta. Creemos en el proyecto europeo, creemos que este proyecto tiene numerosas ventajas que todos conocemos, como el espacio Schengen, que nos permite viajar es como si no hubiera fronteras, el programa Erasmus o el programa de garantía juvenil, que nos permite formar a la gente joven y también orientar a los jóvenes en su futuro laboral, o el Cuerpo Europeo de la Solidaridad. En definitiva, también ser parte de la Unión Europea pues, posibilita la libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales. Al final formamos parte de un mercado único y esto favorece las operaciones en otros países y por tanto también aumenta la competencia, ¿no? Y que los consumidores al final podamos acceder a bienes y servicios de forma más económica. También contamos con una asistencia sanitaria y de seguridad en toda la Unión Europea y pues, formamos parte, como todos sabéis, de un gran proyecto como es la moneda única, el euro. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos difíciles, creemos que más que nunca deben reivindicarse los principios y valores de la Unión Europea, como son la unidad, la cooperación y la solidaridad entre los Estados miembros. La Unión Europea quizá pues, esté acostumbrada a hacer pequeñitas cosas de forma discreta. Pequeñitas cosas quiero decir que a lo mejor no llega al conocimiento de todos los ciudadanos, pero son grandes cosas que ponen al servicio de todos los estados. Pero en estos momentos de crisis pues debemos nosotros mandar, frente a otros discursos que se lanzan, pues un discurso positivo sobre las ventajas de formar parte de la Unión Europea y también trasladar el mensaje para que los jóvenes sepan qué hace la Unión Europea, qué se ha hecho hasta el momento y qué le podemos pedir. Hoy que contamos con un invitado especial, como es el presidente de los Estudiantes Demócratas Europeos, Carlo Giacomo Angrisano Girauta, al que le damos, pues, por supuesto, las gracias por la invitación. Carlo nació en Niza, pero tiene nacionalidad española e italiana. Si me equivoco en algo, pues me dices, ¿vale, Carlo? Tiene No, está perfecto. grado en Derecho en la Universidad Llull. Tiene un programa también sobre operaciones de mantenimiento de la paz y papel de la fuerza en las relaciones internacionales. Tiene también formación sobre democracia parlamentaria en distintas universidades. También ha cursado cursos pues, en Roma. Actualmente es, como digo, presidente de EDS, que es esta Asociación de Estudiantes Demócratas Europeos, desde agosto de 2019. Fue vicepresidente desde julio del 2017 a agosto de 2019 y también es vicesecretario general de Relaciones Internacionales de Nuevas Generaciones desde el Congreso de abril de 2017. Bueno, tiene formación en diferentes cursos, como digo, y programas internacionales, publicaciones, domina hasta 5 idiomas, o por lo menos habla 5 idiomas, se hace entender y muy bien, porque ya he visto yo alguna que otra charla de él. Y bueno, pues creo que todo este tema del coronavirus, toda esta crisis, le pilló en un viaje que fue a Bruselas, para 3 días, ¿no? Y al final pues llevas unos cuantos. Bueno, Carlos, pues nada, como digo, muchas gracias por querer estar aquí con nosotros hoy. Y bueno, pues el título de
de la conferencia es un poco ese, ¿no? El papel de la Unión Europea en esta crisis del coronavirus. Y entonces, nada, te dejo que hables, es toda tuya la palabra y cuando quieras. Bueno, después de esta presentación, la verdad que me estás poniendo a mí mismo el listón muy alto, caray. Has desvelado todos mis secretos más, más profundos, vaya. Mis armas secretas políticas de mis idiomas y bueno, un poquito también mi formación, que es cierto que es lo que me ha ayudado muchísimo para poder llegar aquí a EDS, a presidir la organización. Evidentemente, como hay tantas partes de la Unión Europea, hay 24 idiomas oficiales en EDS, tenemos representantes de aún más regiones lingüísticas, pues desde luego esa es una cosa muy, muy importante aquí en Bruselas. Pero bueno, sobre todo he de decir que tu presentación sobre el por qué hoy estamos celebrando el Día de Europa me parece que ha sido brillante y que no has podido dar más en el clavo. Hoy efectivamente se celebra la Declaración Schuman. Hoy además lo celebramos y lo conmemoramos una cifra bastante redonda, es el 70º aniversario de la Unión Europea, o sea, bueno, de la Organización del Carbono y del Acero, de la Comunidad del Carbono y del Acero, de la Declaración Schuman, y ayer fue el 75º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, una guerra fratricida entre europeos, en la que, bueno, evidentemente España apenas participó porque ya estaba bastante destruida después de una guerra civil y todo lo que ello supuso. Eh, pero sí, hoy justamente estando en este contexto de una pandemia global, que es otra vez un enemigo al que nos enfrentamos todos, yo creo que en la Segunda Guerra Mundial el enemigo era una ideología perversa que llevaba a la muerte industrializada prácticamente, bueno, prácticamente no, era una muerte industrializada que promovía este enemigo, y ahora nos enfrentamos a otro enemigo que es bacteriológico, que es un enemigo invisible, que no tiene portavoces, que no tiene líderes, pero que desde luego nos pone un poco frente al espejo en cuanto a nuestros modelos políticos, sociales, culturales, y que lo está cambiando absolutamente todo. Está cambiando nuestro paradigma de sociedad, está cambiando nuestra economía de forma, a una velocidad que no habíamos visto nunca. Habíamos vivido revoluciones rapidísimas, la revolución digital, la quinta revolución industrial, pero nunca habíamos tenido un cambio tan drástico en tan poco tiempo. Yo creo que nadie en enero se esperaba que en mayo, en lugar de estar en algún sitio un poco más cálido, pues íbamos a seguir aquí prácticamente con el tiempo congelado en mediados de marzo, ¿no? Yo creo que todos tenemos un poco, por lo menos yo, la sensación de que todavía estamos en marzo porque el confinamiento es un poco lo que genera. Y justamente, como bien decías, la declaración Schuman hacía hincapié en toda una serie de aspectos históricos sobre Europa que son fundamentales y que yo creo que en este contexto que vivimos ahora son de mayor actualidad que nunca. La declaración Schuman hacía mucho hincapié en que Europa no se había hecho. Europa venía de una guerra. Europa tenía que hacerse todavía, que no se iba a hacer en un día, y que para garantizar la paz había que tener una serie de recursos imaginativos. Y yo creo que, si no me equivoco, él utilizaba justamente esta palabra. No sé si era creativos o imaginativos, pero fuere como fuere, justamente hoy más que nunca un enemigo para el que nadie se había preparado está poniendo en jaque la solidaridad europea y posiblemente eh, los líderes europeos tengan que encontrar estas soluciones imaginativas, estas soluciones creativas. Y sin duda, una persona que echamos mucho de menos y que sin duda hubiese podido contribuir muchísimo a todas estas soluciones que necesitamos con urgencia aquí en Europa, pues es Loyola de Palacio. La primera secretaria general, no había en aquel entonces presidente, fue la primera secretaria general de Nuevas Generaciones de Alianza Popular, 77-78,
y después fue la primera mujer vicepresidenta de la Comisión Europea. Y yo creo que esto indica muy bien el espíritu europeísta que tiene nuestra organización. Nuevas Generaciones es fundada por una mujer valiente, una mujer activista, idealista, que defiende unos valores toda su vida y que además termina, digamos, su carrera política, truncada desgraciadamente por la enfermedad, en Bruselas, en el Colegio de Comisarios, y desde luego abriendo el paso para otras muchas mujeres valientes perdón, que han venido aquí, que como Ursula von der Leyen, que forman parte de nuestra familia política y que han venido aquí primero a darle una lección, a ver, de feminismo a la izquierda, que nunca es capaz de proponernos alternativas que no sean tratarnos como rebaños. Y segundo, pues evidentemente con un programa político de modernización, de progreso para Europa, de defensa de nuestros valores, de nuestras tradiciones, pero también de una economía más abierta, de una economía digital, de una economía verde. Y bueno, yo creo que esto es un poquito el resumen, un poco el punto de la situación que podemos hacer sobre la Unión Europea hoy en día. Desde luego no es un momento fácil. Yo, aunque está claro que Robert Schuman apuesta por una construcción poquito a poquito, peldaño a peldaño. No sé si él se hubiese imaginado que después de todos los avances de los años 90, de la gran expansión de la Unión Europea del 2004, en el 2020 nos hubiésemos visto abocados a una crisis de semejante magnitud. A pesar de todo, hay muchísimos argumentos para ser optimistas dentro de la gravísima crisis en la que hemos perdido tantas vidas humanas como en un conflicto bélico. A pesar de todo, yo creo que las instituciones europeas han tenido capacidad de reacción, a pesar de lo que diga la prensa. Evidentemente, nadie va a vanagloriarse de lo que haga el Parlamento Europeo, de lo que haga la Comisión, porque no hay un rédito político y sabemos, chicos, que el juego político pues muchas veces conlleva este tipo de situaciones bastante injustas, sobre todo para las instituciones comunitarias. Y luego, pues evidentemente, los Estados miembros, ahí sí es donde han fallado. Pues nosotros vivimos en un país, España, que, pues, ¿qué os voy a contar de nuestro gobierno, ¿no? Una auténtica desgracia que nos haya pillado una crisis tan grave con un gobierno tan pésimo. Yo creo que no podíamos tener más mala suerte. Igual que nosotros, pues ha habido obviamente otros países donde los dirigentes han fallado, y eso hay que decirlo, ¿no? En tiempos de crisis no hay que echarse rosas para quedar bien, en tiempos de crisis hay que decir las cosas claras y bueno, desde luego yo no tengo ningún tipo de interés personal, como comprenderéis, en hablar bien de gobiernos que lo han hecho mal, que se han equivocado. Por ejemplo, el gobierno de Macron, yo creo que en muchas cosas se ha equivocado, como celebrar un comicio electoral en plena pandemia. Pero bueno, esto es un poquito el punto de la situación. Yo creo, David, si quieres que planteemos algunas cuestiones más, yo aquí estoy con vosotros y encantado de recibir vuestras preguntas, vuestras dudas, de explicar un poco el papel de Nuevas Generaciones en Europa, lo que vosotros consideréis. Vale, pues sí, pues muchas gracias. Bueno, un poco, gracias por esta explicación, ¿no? Un poco que también nos hace ampliar un poco la mirada, no estar solamente focalizados y pensar que solamente porque este virus efectivamente no conoce fronteras, entonces pues efectivamente todo lo que tenga que ver con la Unión Europea nos afecta. ¿Qué papel también desempeñáis los estudiantes demócratas europeos? ¿En qué estáis ahora un poco inmersos y cuál es vuestra labor? Pues mira, esta es una pregunta fantástica. Obviamente yo no estaría probablemente aquí hablando con vosotros si no fuese porque ahora tengo el inmenso honor de ser el presidente de esta organización. EDS, y voy a hacer un poquito, voy a volver a rebobinar un poquito en la historia. EDS es fundada en 1961. El Partido Popular Europeo se termina de constituir, evidentemente
toda una historia, pero digamos que formalmente con el presidente Wilfred Martens hará 25 años más o menos. EDS es formada en 1961 porque en la Europa libre, en la Europa que estaba en el lado bueno del telón de acero, los comunistas evidentemente tenían toda la intención de tomar el poder. Uno de los lugares más importantes y más simbólicos probablemente para los comunistas en las universidades, lo hemos visto en España con Podemos. Y por supuesto, pues a los comunistas nunca les ha molestado subvencionar movimientos, subvencionar estructuras para ir tomando poco a poco espacios culturales, sociales, etcétera, etcétera. Bien, en este contexto, en el año 59, en Viena, se organiza una gran conferencia de estudiantes de la que forman parte absolutamente todos. Organizaciones cristianas, organizaciones demócratas, organizaciones cristiano-demócratas, organizaciones liberales, conservadoras, pero eminentemente liderado por organizaciones comunistas, organizaciones que vienen de Europa del Este, que no vienen a promover justamente el modelo de universitas, de lugar libre, de lugar de pensamiento, más bien todo lo contrario, lugar de represión. A raíz de este suceso, obviamente, en el 59, en esta gran conferencia que se organiza en Viena, hay una serie de movimientos para contraprogramar esta conferencia que estaba totalmente manipulada y comprada. Y lo que sucede es que muchos estudiantes de la Europa del Este deciden atender las actividades que habían contraprogramado organizaciones de centro derecha. ¿Qué les pasa a estos estudiantes? La mayoría de ellos terminan en la cárcel. En ese momento es cuando se decide una serie de organizaciones juveniles, organizaciones estudiantiles de los países escandinavos, de Alemania, el Reino Unido y Austria, de ponerse juntos y organizar ellos también una organización europea para estudiantes que defiendan una serie de valores comunes y que además en aquel momento, cosa que nadie tenía y que nadie podía plantear, aunque ya existía la Comunidad del Carbón y del Acero, aunque ya existía Euratom, aunque ya había muchísimos pasos adelante para la unificación del continente, estábamos creo que ya cerca o ya había pasado el plan Pleven, estábamos en un momento en el que aún y así nadie hablaba de identidad europea. Y EDS nace como la primera organización de centro derecha que defendía ideales liberal conservadores con una visión de Europa como una identidad europea. Nace en el 61, crece, participa en numerosas revoluciones, movimientos, puntos bastante importantes, puntos de inflexión en la historia de muchos países del este de Europa y termina por asentarse como la gran organización de estudiantes de centro derecha en Europa. Cuando aparece el Partido Popular Europeo, bajo la presidencia de una representante de Nuevas Generaciones, bajo la presidencia de Laura de Esteban, que es la única española que ha presidido EDS también, EDS termina incorporándose al Partido Popular Europeo y se convierte en una asociación oficial del IPP, el PP europeo. Y bueno, pues aquí seguimos a nivel institucional. Ese ha sido el último gran cambio de pasar de ser una organización independiente a ser una organización oficial de un partido político. Nosotros mantenemos nuestro estatus independiente en organismos como el Consejo de Europa, donde formamos parte del área de juventud, de las ONGs internacionales, también en el Youth Forum de la Comisión Europea, pero evidentemente siempre con unas siglas de un partido. Y bueno, se puede decir que pues cosas un poco más concretas. Nosotros tenemos derecho de voto, igual que lo tienen los partidos miembros, en la asamblea política, en el congreso del partido también tenemos nuestro derecho de voto. Tenemos derecho también, evidentemente, de proponer, de llevar adelante nuestras propuestas, las resoluciones que se aprueban y evidentemente pues de participar de forma proactiva de toda la vida política del Partido Popular Europeo aquí en Bruselas, pero también en todas las actividades que se hacen alrededor del continente. Y bueno, pues yo no sé si sabéis un poco cómo se estructura el PP europeo, pero es una réplica a nivel organizativo bastante símil.
y Nuevas Generaciones pues es una de las organizaciones miembro, y yo tengo el inmenso honor de representar a Nuevas Generaciones, que es además una de las organizaciones más grandes dentro de EDS y una de las mayores organizaciones político-juveniles de Europa, si no la más grande de todas. Y bueno, pues Diego Gago, nuestro presidente, me presentó al Congreso, primero como vicepresidente, después como presidente, y ahora pues tengo la suerte de representar a 1.600.000 estudiantes de toda Europa aquí en Bruselas. Bueno, y ese 1.600.000 estudiantes, aparte de los problemas que los universitarios y estudiantes españoles se encuentran con el gobierno que tenemos, con el ministro de universidades que hay, que luego está el de educación, que el de universidades no sale, pero que cuando sale mejor que se queda en casa, que dice que, bueno, que es que los universitarios y los estudiantes en definitiva se largaron de juerga para casa y que ahora, claro, hay que volver a por los libros para estudiar. Es decir, esa es un poco la concepción que tiene de los universitarios y de los estudiantes el ministro. ¿Qué visión tienes tú de la respuesta que se está dando en España para llevar a cabo las clases, si estamos preparados o no? ¿Qué se está haciendo en otros países? ¿Qué es lo que te llega el feedback de otras organizaciones a nivel europeo? Bueno, nosotros, obviamente, las declaraciones del ministro de Universidades en España, el señor Castell, pues nos las podríamos ahorrar, ¿no? Porque sinceramente es una persona que en estos momentos no aporta y más bien pone palos en las ruedas, que no, en fin. Como él mismo dice, yo creo que si él considera que las universidades no necesitan de un ministerio, pues sería mejor que se fuese a su casa, y hacer un poquito lo que él dice que hacen los estudiantes, y así estaremos todos un poquito más en paz y tranquilos. Yo creo que los estudiantes universitarios en España están trabajando, estudiando, están esforzándose para poder labrarse un futuro que desde luego el gobierno socialista que tenemos y que no nos merecemos no nos está garantizando ningún tipo de futuro, ya que otra vez con el Partido Socialista el paro en los menores de 35 años está por las nubes, unas tasas insoportables, así que desde luego nada que agradecerle a este ministro. En otros países que se ha hecho, pues se ha hablado, por ejemplo, en Austria del semestre neutral, que vendría a ser una suerte de aplazamiento de la revisión de las becas, por ejemplo. Es decir, si tú en el semestre anterior tienes una beca, este semestre no necesitas que te revisen otra vez la beca. Se entiende que es evidentemente todo un poco más complicado y lo que se quiere es facilitar a los estudiantes que tengan acceso a financiación para poder pagarse sus estudios. Entonces, bueno, esto es una medida. Hay toda una serie de sistemas informáticos, por ejemplo, en Hungría, que ya se venían utilizando, en el que los exámenes se hacían ya por ordenador con una intranet del Ministerio de Universidades húngaro, y que, bueno, pues ahora se hacen en casa, pero que tiene toda una serie de garantías de ciberseguridad que nosotros no tenemos. Yo, por lo menos, que yo sepa con mis excompañeros, lo que sé es que cada universidad en España se está apañando más o menos como puede. Y que, si me lo confirmas, David, Sí, por sí, lo que sé, cada sí. cual hace un poco lo que quiere, ¿no? Aquí además, bueno, puede cada uno intervenir y decir lo que quiera. Creo que, bueno, me levantaba ahí la mano, que ahora daré el micrófono, pero sí, la incertidumbre, sobre todo esa inseguridad, es un poco el sentimiento de todos. Sí. Sí, falta desde luego seguridad jurídica. Otros países que han hecho pues un poquito lo que ha hecho España o que quiere hacer España con el aprobado general. Yo todavía no tengo claro qué es lo que va a hacer el gobierno, porque un día dice una cosa, otro día dice la otra. Sinceramente, seguir el boletín oficial del Estado es un galimatías eso. Entonces, otros gobiernos han apostado, como tú has mencionado, yo me he educado en el sistema francés. Para nosotros, el baccalauréat, la selectividad francesa,
era una cosa casi de orgullo, de querer prepararlo, una prueba de vida prácticamente. Y se ha suspendido este año, una cosa que a mí personalmente me parece terrible. Si me hubiese pasado, no sé qué, qué hubiese hecho, pero se ha suspendido y simplemente pues las notas que habías ido sacando durante el curso, pues esas son las que se mantienen y ahí está tu nota de selectividad. Falta, obviamente, pues un poco más de cooperación en este sentido dentro, bueno, y a pesar de que es verdad que la Unión Europea estaba bastante bien preparada para impartir las clases, aunque la educación sea una competencia nacional, la Comisión de Educación, que está al frente de María Gabriel, que es del Partido Popular Europeo de Rumanía, eh, ella lo que había propuesto ya en el año 2015, que se lleva trabajando desde entonces, es un plan, el European Digital Education Action Plan, el Plan Europeo de Educación Digital. Y bueno, ahí sí que se habían establecido una serie de parámetros para la impartición de clases digitalmente, se había empezado a dar formación a los profesores universitarios para que tuviesen conocimiento, porque creo que todos aquí hemos ayudado alguna vez a un profesor en clase a poner un vídeo en una pantalla o a encender el ordenador. Creo que nos ha pasado absolutamente a todos en el colegio, en la universidad, y pues hay que darle formación continuada también a los profesores, ¿no? Entonces, había una serie de cosas que no se habían hecho preveyendo esta pandemia, porque nadie podía preverla, pero es verdad que había una serie de parámetros más o menos institucionalizados a nivel europeo sobre cómo dar las clases. El problema más importante desde nuestro punto de vista, y así es como se lo hemos transmitido al partido ya en dos documentos políticos, es el tema de la evaluación, que no hay unos criterios comunes de evaluación. Hay unos países que dejan de evaluar, hay otros países que evalúan un poco en casa, un poco haz lo que tú quieras. Entonces, hay un poquito de caos y eso desde luego nos preocupa bastante porque justamente el entorno del plan Bolonia era el de equiparar un poco todos los créditos universitarios y poner la misma dificultad por cada crédito, ¿no? Bueno, a ver, que voy a hablar por aquí, María. A ver, si puedo... Sí, reinicias tú el audio, ¿no? Vale. Hola, Carlos, ¿qué tal? Oye, Hola, que muchas ¿cómo estás? gracias por... ¿Me oís? Sí, sí, te escuchamos alto y Ah, claro. guay. Bueno, que muchas gracias por toda esta información que nos has dado. A mí me preocupa especialmente una cosa. Desde hace muchos años, sobre todo en educación universitaria, ¿no? Aunque estos últimos años Europa sí que ha abierto estos programas Erasmus a otro tipo de formaciones no universitarias, formación profesional, formación de prácticas, incluso ya están empezando a haber programas de intercambio a nivel europeo, incluso en estudios preuniversitarios, pero bueno, en lo que se refiere a todo el tema de Erasmus a nivel universitario, ¿qué ha hecho o qué pretende hacer la universidad, la Unión Europea con todos estos estudiantes que al final se han visto abocados a dejar las universidades destino que tuvieran, los que han podido, porque sabemos que todavía quedan estudiantes por ahí, para volver a España? O sea, el año que viene van a volver a comenzar ese nuevo Erasmus, van a quedar en un limbo. Bueno, ¿Qué va a ocurrir con la oleada de Erasmus que se incorporaban el año que viene? Un poco eso. claro. A ver, O todavía nosotros no se sabe. todavía no hay una certeza, pero lo que sí te puedo adelantar es que el Parlamento Europeo el mes pasado aprobó una resolución, yo creo que prácticamente por unanimidad, en la que se pedía darles a los estudiantes Erasmus una segunda oportunidad, ¿no? Lógicamente, uno no ha completado su Erasmus. Mi mejor amigo estaba haciendo el Erasmus este semestre en Bolonia y me dice, qué maravilla, estoy haciendo el Erasmus en Bolonia, ahora me voy a pasear por la diagonal. Claro, pues estaba en Barcelona, porque ha hecho su Erasmus en Bolonia a través de Zoom. Eso no es el propósito, no es el espíritu del Erasmus, que es más bien el de poder tener una experiencia en otro país, el de conocer la cultura, el de poder entender mejor que hay tantas cosas que nos unen a los europeos y bueno, que te enseña un poquito a querer a tus conciudadanos europeos.
Y nosotros estamos a favor de esto, de dar una segunda oportunidad. Evidentemente no todo el mundo podrá utilizarla porque hay gente, yo entiendo que quizás estaban haciendo el Erasmus en tercer año y que el cuarto pues es final de carrera y que por tanto ya están pensando en las prácticas y que pues ya está, ya han perdido la oportunidad, pero quizás hay gente que está haciendo un doble grado y que, o que está alargando un poco sus estudios y que sí se merecen tener esta segunda oportunidad. Y EDS, además, de forma unánime, está defendiendo esto. Nosotros lo hemos transmitido a todos los partidos del PP europeo, lo hemos transmitido al grupo, lo hemos transmitido a las instancias en las que estamos y creo que va a haber consenso para esto porque al final una de las cosas es que esta crisis puede resucitar movimientos políticos perversos y antieuropeístas. Entonces, la generación Erasmus, que es la generación que conoce más Europa, es también la generación que menos apoyaría a un partido anti-Unión Europea, a un partido contrario a la solidaridad entre países vecinos, y por eso es muy importante, justamente en tiempos de crisis, mantener estos programas que tienen una incidencia también política para defender nuestros valores. Exactamente. Sí, como decías, es verdad que corremos ese riesgo un poco de que se aproveche todo esta crisis y esta desesperación a veces de la gente, de la incertidumbre de su futuro, para introducir mensajes negativos sobre la Unión Europea. Es verdad que sobre todo desde partidos de izquierda y radicales de izquierdas, se lanza ese mensaje de que las instituciones europeas en la crisis ayudaron únicamente al tejido productivo, a las empresas, que no ayudaron a que se recortaron pensiones, etcétera, etcétera. Es decir, todo ese mensaje que quieren calar de poquito en poco para que la gente pues, vea como que la Unión Europea en realidad no hace nada por ellos y que es una institución que queda muy lejana. Creo que nosotros, a ver qué opinas tú también, pues no podemos dejar que ese mensaje cale. Yo estoy, bueno, en Zamora nos gobierna Izquierda Unida, un partido declarado abiertamente comunista, y que constantemente pues dicen que ahora, en esta crisis, se ha puesto, gracias a que es Izquierda Unida, las instituciones a favor del ciudadano, no como en otras crisis, es decir, sin decir clarísimamente que el músculo que ahora mismo tienen las administraciones pues, es gracias a aquellas reformas que hizo el Partido Popular, primero para hacer un plan de pago a proveedores, para generar una caja y limitar el techo de gasto en las administraciones y que ahora, en definitiva, pues, puedan afrontar una crisis en un escenario totalmente distinto. ¿Qué opinas tú de esto y de todas estas corrientes de izquierdas que encima en nuestro país, desgraciadamente, en comparación con otros países, pues bueno, esta parece que es el que dirige un poco el cotarro el vicepresidente Pablo Iglesias? Bueno, desde luego, cuando pasaron las elecciones municipales del año pasado, fui a mirar el resultado de Zamora y he de decir que me sorprendió. Debe ser el último bastión de Izquierda Unida después de su rendición ante Podemos. Entonces, bueno, tampoco les ha ido tan mal, ¿no? Ahora tienen un ministro que está de baja laboral, entonces más o menos el paradigma del socialismo. Es la baja constante. Es un caso político a estudiar y bueno, pues los ciudadanos de Zamora sus razones tendrán para haberle votado y espero que en las próximas tengan unas razones distintas para votar a un alcalde del Partido Popular. Pero sin duda en España sí, estamos aquejados por este mal que es el comunismo. Además, ayer en el Instagram de Nuevas Generaciones Nacional, no sé si lo pudisteis seguir, se entrevistó a Juan Carlos Girauta, Yo no sé si tiene que algo que ver contigo. tiene bastante que ver conmigo, como algunos sabéis. Y dijo algo que comparto totalmente, entonces no puedo negarle la cita. Es que tenemos un gobierno compuesto por autoritarios, que son los del PSOE, y por totalitarios, que son los de Podemos.
Bueno, pues evidentemente la política tiene sus mejores y peores momentos y en España, por una serie de circunstancias, los movimientos bolivarianos son unas circunstancias que no son eventuales, que son muy buscadas, porque desde luego Podemos se ha ido entrenando en los países de América Latina y se ha ido preparando para tomar el poder y para vivir en un entorno de excepcionalidad, para vivir un entorno en el que se empiezan a justificar determinadas cosas como la censura, como la suspensión del Parlamento. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que luchar frente a ello y justamente cuando llegan estos gobiernos que en otros países que no forman parte de un proyecto político tan ambicioso como la Unión Europea, si llegase un gobierno de este estilo, no hace falta irse muy lejos, ¿eh? Quizás en el este de Europa, en algunos países, basta que llegue un gobierno de estos para que ya arruine el sistema democrático para siempre, o en el norte de África. Países donde la, la fuerza y a la vez la debilidad institucional viene del gobierno central. Mientras que en Europa hay un sistema de contrapoderes y de equilibrios y además de justamente de un marco competencial compartido en el que las instituciones europeas son las que van a ponerle un freno a la acción de nuestro gobierno. Es decir, no solo tenemos ahora como partido una responsabilidad enorme, que es la de tratar cuanto antes de poder asumir, evidentemente, después de unos comicios, la presidencia del gobierno, porque es lo que necesita España. España necesita un gobierno del Partido Popular, pero incluso en este periodo en el que nosotros vamos a formar parte de la oposición antes de llegar al gobierno, vamos a tener en las instituciones europeas, en la Corte de Justicia, en el Banco Central Europeo, en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo. Vamos a tener toda una serie de instituciones, de organismos que nos van a proteger y que van a ponerle límites a las políticas suicidas que quiere aplicar este gobierno. Es decir, nosotros tenemos una instancia después del Tribunal Constitucional. Si Podemos comprase eventualmente todo el Tribunal Constitucional, no sé, algo que yo dudo mucho que pueda ocurrir porque creo muchísimo que nuestra justicia constitucional, yo creo mucho en ella y me parece que es de las mejores de Europa, pero suponiendo que consiguiesen eliminar esta garantía última, esta vis última de la Constitución, aún, y así se puede ir a la instancia aún más alta que es la justicia europea. Y además hay que recordar que, por ejemplo, las políticas monetarias es algo que ya no están al alcance gracias al Banco Central Europeo de este gobierno suicida. Y por cierto, gracias a Dios, el español que nos representa es Luis de Guindos, ¿eh? Todavía forma parte de la dirección del Banco Central Europeo. Entonces hay toda una serie, justamente, y aquí es donde tenemos que insistir mucho en lo positivo que es formar parte de la Unión Europea, porque ha habido otros casos. En Chipre ha gobernado el último de los partidos comunistas que todavía existen después de todos los partidos comunistas que ha habido en la historia. En Chipre ha gobernado el original, ¿no? El que llegó primero. Y ya ha sido el único caso en la historia de la Unión Europea donde ha gobernado un partido auténticamente comunista. Y aún y así, las instituciones europeas han podido intervenir y han podido rescatar al país. En Grecia, 3/4 de lo mismo. Ha llegado Alexis Tsipras, que en otras circunstancias pues hubiese instaurado un régimen del que no lo hubiese sacado nadie de ahí. Pero gracias a las instituciones europeas se ha puesto unos límites a sus políticas económicas en las que él ha tenido que darse de bruces con la realidad y al final el resultado ha sido que la gente ha escogido a un presidente formidable por otra parte, es Kyriakos Mitsotakis, que además de tener una formación envidiable por Cambridge, por Harvard y una experiencia profesional en la City y haber crecido en París, es un hombre con un talento humano increíble y que tiene una sensibilidad política enorme para también, además, transmitir todas sus ideas al pueblo griego y que es sin duda uno de los mejores ejemplos que tenemos de gobernanza del Partido Popular Europeo. ¿Tú cómo ves a nivel universitario y estudiantil
como dices, ¿no? Que el comunismo y organizaciones afines pues, intentan calar en la universidad y meter ideología a embudo, como digo a veces, a la gente, es decir, que parece que vas a ir a una cosa, a asistir a un evento o asistir o a un curso que no tiene nada que ver con política, pero te mete en la política e ideología a embudo. Y al final un poco hay gente joven, como, bueno, pues mucha gente joven que dice que es comunista o que le parece que el comunismo pues es guay o es ser un poco, no sé, pues como digo, un poco guay, ¿no? Entonces hay gente que no conoce que el Parlamento Europeo incluso ha condenado, ¿no? Los crímenes del comunismo y en defensa de la memoria histórica de la Unión Europea, todo crimen del comunismo sin excepción. ¿Tú qué crees, qué papel crees que juega Nuevas Generaciones y EDS y qué podemos también un poco hacer o en qué línea contrapesar esto? Bueno, yo creo que Nuevas Generaciones históricamente ha sido siempre un baluarte de nuestros valores liberal-conservadores, de centro-derecha, como los queramos definir, pero a fin de cuentas, valores democráticos, ¿no? Y hay que decir que en nuestra historia, pues muchísima gente ha pagado muy caro el precio de defender estos valores, ¿no? Basta pensar en nuestro presidente de honor, Miguel Ángel Blanco, y en el sacrificio último que él llevó a cabo, pero no solo él, y no solo en el País Vasco. Yo creo que todos hemos tenido algún episodio en alguna universidad pública en el que hemos visto, por lo menos en Barcelona, pues os podéis imaginar, ¿no? La situación de las universidades públicas. Eh, Posiblemente en Zamora sea un poco mejor, o al menos eso espero, no sé, no, no sé Sí, los detalles, pero me imagino que sillas volando cada vez que va a Nuevas Generaciones no debe haber, quizás alguna vez, pero no cada día. Y eso es una batalla fundamental. Es decir, yo he vivido esta situación. Recuerdo la primera vez que yo he pisado nunca una universidad en Barcelona, era la Universidad de Barcelona, la UB. Pues yo tenía 16 o 17 años y formaba parte del club juvenil de Nuevas Generaciones de Cataluña, ¿no? Y fuimos a una charla que daba el presidente de Nuevas Generaciones de Cataluña, que en aquel entonces era diputado en el Parlamento catalán, y nos recibieron con sillas voladoras. O sea, esa fue mi primera experiencia en una universidad en Barcelona, la primera vez que puse pie en una universidad en Barcelona. Y esto, pues, puede parecer gracioso contado así, y si es un episodio único, bueno, pues, en fin, eh, tampoco debería ser sistemático, pero es que es sistemático. Y es algo pues que hemos visto que ha generado, al final, ha sido un poco el germen de Podemos en Madrid, por ejemplo. Y es muy preocupante ver gente joven que desconoce su historia, gente joven que no sabe que el comunismo ha sido la ideología más asesina de la historia de la humanidad. Creo que el presidente de Alemania ayer hizo una declaración muy bonita por el 75º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y dijo algo así que recordar la historia de Europa no es una losa. Evidentemente, para los alemanes la historia de Europa es algo bastante duro porque ellos tuvieron un papel, pues, qué decir, ¿no? Dijo, la historia de Europa, recordarla no es una losa. Lo que sería una losa sería no recordarla. Y esta frase yo creo que bueno, pues lo dice todo. No podemos permitir que la gente joven desconozca la historia, no podemos permitir que haya gente joven que no entienda cuáles son las diferentes repercusiones de distintos modelos económicos, porque al final la mayor parte de comunistas, sin duda, o no han leído o no han entendido a Marx. Y es verdad, se percibe en todas las encuestas pues, que hay mucho radicalismo de izquierdas entre los jóvenes en España y en muchos países, y es un poco nuestra lucha, pero evidentemente no somos solo las organizaciones juveniles. Yo no creo que Nuevas Generaciones tenga ninguna culpa en esto. Yo creo que simplemente es que hemos heredado unos modelos educativos
en los que, como promulgaba Gramsci, la izquierda ha tomado la educación y, claro, si tienes la educación puedes programar prácticamente a la gente joven, pero de todas formas hay un motivo también aquí de optimismo. Si uno piensa que durante el franquismo había también ideología por todos lados en la educación y había toda la simbología franquista y había toda la simbología del régimen, y a pesar de todo la gente era, yo creo por lo menos que si no hubiese habido una conciencia colectiva al final no se hubiese podido dar la transición democrática. Si hubiesen programado también las mentes de los españoles un régimen que tuvo 40 años, no hubiese habido transición democrática. Entonces yo quiero confiar en que la gente tenga siempre un espíritu de rebeldía que antes o después se manifiesta y que vayan a contracorriente. ¿Alguna pregunta a ver que tengáis o queráis hacer? Así, y luego ya cortamos y hacemos un poco más un coloquio distendido. ¿Alguna cosa que queráis decir? Vale, pues voy yo. Venga, espera. Bueno, pues muy buenos días, Carlos, y muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Te quería hacer dos preguntas. La primera de ellas, si crees que esta situación del coronavirus va a afectar a la relación de los países del norte con los del sur. Y luego otra pregunta que no sé si ya la habéis tratado porque me he incorporado tarde, es que cómo podemos involucrar a los jóvenes y que entiendan un poco pues, las instituciones que hay en Europa, en el Parlamento, porque yo creo que los jóvenes que sí que están asociados aquí en Castilla y León, pues conocen mucho el Cuerpo Europeo de la Solidaridad o el Erasmus Plus, pero el resto de jóvenes yo creo que les queda un poco más lejos. Entonces, esas dos preguntas te quería comentar. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias por estar con nosotros, Estela, porque me han dicho que eres la sucesora de Edu Carazo, si no me equivoco, y sé que no es un trabajo fácil, así que gracias por compartir esta mañana con nosotros y para mí pues particularmente es un honor. Además soy un buen amigo de Edu y me encanta ver que su sucesión ha sido bien garantizada, ¿no? Pues en el tema de la relación de los países norte-sur, yo creo que es un poco una simplificación de las vicisitudes del Consejo. El Consejo reúne a todos los jefes de Estado, de gobierno de los países de la Unión, de los Estados miembros. Y ahí pues se tienen que tomar una serie de decisiones, sobre todo en tiempos de crisis, que no son fáciles. Y se da la casualidad que España e Italia, y se le suma Francia, son los tres países más importantes del sur, lo que están pidiendo es algo que en ningún caso, por ejemplo, un gobierno del Partido Popular hubiese pedido, que más que un préstamo o un rescate, lo que ellos querían era dinero gratis, pues está claro que los países que han sido responsables fiscalmente no lo van a aceptar y que pues por temas culturales, y ahí podríamos hacer una regresión histórica sobre el por qué los países nórdicos son más ahorradores, son mucho más responsables fiscalmente, tienen más aversión al déficit, a pesar de que hay ciertas socialdemocracias como la sueca que, bueno, que aunque algunos la estén poniendo de ejemplo hoy en día, no es ningún ejemplo de salud fiscal y tampoco de gestión del coronavirus. Entonces, bueno, se dio este episodio de enfrentamiento y la verdad que les faltó hacer una buena comunicación, posiblemente a ministros, como el ministro de Finanzas holandés, que dijo realmente barbaridades sobre la gestión que estaba haciendo Italia, y en lugar de explicar simple y llanamente que se trata de una discusión técnica sobre qué herramientas hay que adoptar, al final se convierte en una pelea que yo creo que no fue beneficiosa en ningún caso y que yo no creo que vaya a afectar en general a la relación de países norte-sur. Yo creo que al final las relaciones económicas van a seguir existiendo, que las relaciones políticas también. En el PP europeo tenemos partidos del norte, partidos del sur, del este, del oeste, de todos lados, los socialistas igual, y al final pues se resumió más bien justamente a una pelea, digamos, entre familias políticas, pero pasa que las familias políticas del sur, insisto, de los que pedían esto, porque yo no he visto a Grecia pedir un plan tan descabellado como España, y es sin duda
un país del sur que tendría muchos motivos por los que quejarse de las medidas que se le impusieron durante el gobierno de Tsipras. Así que al final yo creo que hay que relativizar un poco todo esto, teniendo en cuenta que el Consejo tiene un papel fundamental. Yo soy partidario de reformar el Consejo y creo que el Partido Popular Europeo en general también lo es. Y eso que tenemos como presidente al último presidente del Consejo, que es Donald Tusk. Pero es evidente que las instituciones europeas reaccionaron a una velocidad y el Consejo reaccionó a otra porque se tienen que poner de acuerdo 27 jefes de Estado. Y eso pues es muy complicado y son decisiones que requieren unanimidad y evidentemente hasta que no se llega a un punto común no se puede empezar a trabajar. El Consejo ya tiene más o menos un plan definido, todavía no está, falta pulirlo, pero bueno, los primeros paquetes para salvar a los países van a llegar muy pronto y al final se llegó a un consenso y a un mínimo común denominador. Yo creo que esto es fundamental y al final la prensa también tiende a retransmitir el conflicto. O sea, al momento en el que se ponen de acuerdo, a la prensa le da un poquito igual porque ya eso vende menos. Y sobre la segunda pregunta, pues efectivamente es cierto, hay mucho desconocimiento sobre la acción que hace la Unión Europea, también entre los jóvenes, y esto se debe también a lo que estaba diciendo, que no tenemos tanta cobertura mediática como lo tienen las organizaciones justamente regionales o nacionales, que tienen muchísima más llegada. Una acción de la Unión Europea, como siempre se trata aquí de ser más propositivo y hacer las cosas en modo más positivo también, pues quizás eso venda menos y eso no tenga tanto alcance. Pero hay que decir que con Erasmus Plus se llega a millones de jóvenes de toda Europa. Erasmus Plus también nos apoya a nosotros. Nosotros, al final, aunque representemos a mucha gente, yo creo que incluso yo, cuando me afilié a Nuevas Generaciones, no sabía que Nuevas Generaciones formaba parte de EDS. Ha sido un poco también mi lucha. Yo no sé si habíais escuchado de EDS hasta hace unos meses o hasta hace unos días. No sé cuándo descubristeis que Nuevas Generaciones formaba parte de una organización así. Pero no es fácil, no es evidente, hay que poner de acuerdo a gente de muchos países, de muchas culturas, hacer las campañas para que lleguen también a los que tú representas a veces es un poco complicado, pero al final, a fin de cuentas, se crean unos networks, se crean unas relaciones que yo creo que sí son muy útiles, que sin Erasmus Plus habría aún más desconocimiento sobre lo que hace la Unión Europea. Y al final es cierto pues, que el enredado institucional aquí en Europa lo pone todo un poquito más difícil, pero al final son equilibrios que son muy difíciles de alterar, que todo es mejorable, por supuesto. Nosotros tratamos de utilizar las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance lo mejor posible, pero bueno, en fin, al final es una organización política como Nuevas Generaciones. Lo que pasa es que en lugar de en Zamora, de ir, no sé, de Benavente a Zamora para encontrarse, pues hay que ir pues de Barcelona a Roma para poder verse. Y eso pues lo pone todo un poquito más difícil. O sea, imaginaos si para organizar un acto, para movilizar a la provincia, hay, me imagino siempre algún tipo de obstáculo, alguna dificultad para organizar cosas en una organización donde hay más de 35 países representados, pues es un reto cada vez logístico enorme. Pero bueno, a pesar de todo, en tiempos normales solemos hacer un evento al mes y dar la posibilidad al mayor número de personas posible de venir, de conocer otros países, conocer gente de otros puntos de Europa y al final la red alumni pues se va haciendo cada vez más grande, ensanchando, y yo espero que un día podamos tener millones de personas que hayan pasado por nuestras oficinas, por nuestra organización, etcétera, etcétera. Carlos, una cosa, ahora que estás hablando de ES como organización y tal, como bien has dicho, seguramente había mucha gente que ni siquiera lo conocía y probablemente mucha gente que nos esté viendo en Facebook también le pase lo mismo.
así un poco de publicidad, ¿no? Para que la gente sepa pues, lo que hacéis, vuestras preocupaciones y todo eso. Así, cuéntanos un poco qué acciones más importantes o qué acciones tú dirías han tenido quizá más visibilidad o ha ayudado más a todos estos estudiantes a nivel Europa. ¿Qué acciones habéis promovido desde EDS? Pues mira, hay una en concreto que, si no me equivoco, nosotros, luego cuando cerremos Facebook, luego os enseño aquí un par de reliquias históricas que tenemos en el despacho, digamos. Pero hay una campaña que se hizo hace bastantes años que era para el roaming europeo. Y bueno, pues da la casualidad que al final el PP europeo y además la ponente era una eurodiputada española, ahora se me escapa el nombre, pero ahora ya hay roaming europeo y entonces... y qué bien nos ha hecho a todos, ¿verdad? Desde luego, yo aquí en Bruselas atrapado sin roaming europeo hubiese sido un desastre, ¿no? Pero sí, esta es una de las acciones que promovió EDS. Evidentemente no creo que se le hubiese ocurrido solo a EDS, ¿no? Pero es una de las acciones que promovimos y que al final llegaron hasta el Parlamento. Otra acción que llegó al Parlamento fue la de... en el 2017 ya fue unas primeras pautas para luchar contra las fake news. Que ahora, obviamente, las pautas que da la Unión Europea las ha tergiversado el gobierno Sánchez para convertirlo en censura, pero no se trata en absoluto de eso. Estos días quizás no tiene tanta repercusión mediática porque son documentos internos, pero la mayor parte de posicionamientos políticos y de documentos de estudio y de planteamientos, de documentos internos que el PP europeo envía a sus partidos miembros, la mayor parte en estos momentos los estamos produciendo nosotros. Tenemos un equipo de 5 grupos de trabajo en el que hay 3 coordinadores en cada grupo de trabajo que están tratando distintas áreas durante todo el año para redactar propuestas políticas concretas. Las 5 áreas que estamos trabajando este año son igualdad de género, sostenibilidad y energía, derechos humanos, políticas para Europa y educación superior e investigación. Y estas son las 5 áreas que estamos trabajando este año y bueno, pues estamos tratando de dar un poquito también dentro de la línea de la nueva comisión, pues pautas al partido y al final, pues en España es normal que no llegue tanto lo que nosotros hacemos o cuando se organiza un acto. El año pasado organizamos nuestra escuela de invierno en Barcelona. Hubo más de 100 representantes de toda Europa que vinieron a Barcelona y que pudieron visitar el Parlamento catalán con Dolors Montserrat, con nuestros diputados regionales y con José Ramón García Hernández y con Diego Gago, y que por tanto pudieron tener de primera mano información sobre lo que estaba pasando en Cataluña para poder volver a sus países y explicar concretamente lo que estaba pasando. Bueno, este evento no tuvo prácticamente repercusión, pero en cambio, ya siendo cosas más prácticas, cuando se va a países más pequeños, normalmente EDS tiene otro tipo de acogida y sobre todo en los países de los Balcanes, que todavía no forman parte de la Unión Europea, ahí EDS juega un papel muy fuerte porque los partidos de gobierno que forman parte del PP europeo utilizan mucho EDS como plataforma para poder adentrarse un poco en el entramado institucional europeo y para poder promover su candidatura a la membresía de la Unión Europea. Y por tanto, recuerdo el año pasado cuando EDS fue a Albania y el presidente de EDS estaba en primera fila de una marcha de 100.000 personas junto a Basha, que es el líder de la oposición, para pedir la dimisión del presidente de Albania por casos de corrupción, Edi Rama. Entonces, en esos momentos, que son países un poco más pequeños, que tienen otra situación, España ya forma parte de la Unión Europea. Yo creo que la gente da un poco por sentadas muchas cosas y por eso se interesan menos. Pero en países donde todavía hay muchos retos institucionales, democráticos, sociales, etcétera, etcétera,
EDS ahí sí que tiene muchísimo más alcance y al final hay que priorizar y si podemos transformar un país, aunque sea pequeño, nosotros ponemos nuestro foco y lo que buscamos es de llegar a acciones concretas y de poder influir en la realidad, no quedarnos en el discurso utópico. Pues genial, la verdad es que EDS sí que es una plataforma útil y en la que, como tú dices, quizás debemos de, aquí en España, darle mucho más empaque. Estoy segura de que contigo a la cabeza seguro que lo conseguimos. Gracias, María. Nada, hombre. También es el sentido un poco de esta charla, de conocer pues, lo que se hace fuera de nuestras fronteras y de escuchar a gente tan interesante y tan preparada como Carlos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Alexis. Carlos. Bueno, perdona. Da igual. Sí, Alexis. Mi pregunta era que con el tema de investigación yo he ido a varias expociencias y me he dado cuenta de que son internacionales y españoles hay como 4 o 5 estados máximo. En cambio en otros países como que hay muchísimo más apoyo a la investigación científica. En España yo poca investigación veo en cuanto a jóvenes. Entonces mi pregunta es, ¿tenéis alguna idea para fomentar la investigación en el ámbito juvenil? Pues justamente esto recae un poco dentro de las competencias de María Gabriel, que es la comisaria para la innovación y la investigación. Y justamente por primera vez se iba a dar, no sé cómo va a quedar al final el presupuesto europeo, pero se iba a dar una dotación presupuestaria muy, muy grande. Ahora, he de confesar que no conozco las cifras de memoria, ¿no? Pero María Gabriel vino a Madrid, estuvo con Nuevas Generaciones en un acto el año pasado y ya pudo exponer un poco sus ideas para la comisión que ahora ha tomado posesión hace pues nada, medio año más o menos, la comisión von der Leyen. Evidentemente todavía no se ha podido poner en marcha porque con el coronavirus pues te imaginarás que está todo muy bloqueado. Pero por ejemplo en temas de investigación referente al coronavirus, la Comisión Europea ha conseguido donar a los esfuerzos mundiales de investigación 1,4, o sea, 1.400 millones de euros. La aportación solo para la investigación de la vacuna y de, bueno, no sé si vacuna o también de la cura al coronavirus. Y sí, es una prioridad, porque al final la investigación es uno de los elementos de crecimiento económico. Basta ver modelos de países como Israel, donde hay muchísima investigación y eso es lo que le da dinamismo a la economía. Y Israel normalmente en un año registra el mismo número de patentes que se registran en la Unión Europea en el mismo año. Un país diminuto con quizás el 2% de la población europea. Por tanto, hay un problema, es algo que hay que abordar. Como es una competencia más bien nacional, no es tan fácil, pero lo que se está buscando es poner, como dices, las expociencias, estos ámbitos de cooperación en los que todos los países pueden participar y aportar un poco su parte. Y España, desde luego, está muy, muy, muy atrás en el tema de investigación. Yo soy partidario yo no soy de ciencias, soy de letras, he estudiado Derecho y otras cosas, pero mis dos padres, o sea, mi madre y mi padre trabajan y han trabajado en campo científico y sé pues, que es fundamental para nuestra sociedad y que sin investigación no tendríamos ahora ni la posibilidad de tener esta conferencia vía Zoom. A ver, David. Espera, Sí. Ahí está. Carlos, muchísimas gracias lo primero por estar aquí con nosotros. Es un placer que alguien desde el pastel europeo nos cuente un poco cómo se está llevando todo este tema. Carlos, mi pregunta es un poco más inquietud personal sobre cómo se podría llevar a cabo la sobrefinanciación de los países más afectados desde el entramado europeo y si crees que si esta sobrefinanciación
debe ser intervenida por la Troika o algún organismo del BCE. ¿A qué te refieres con sobrefinanciación Me, exactamente? me imagino que tengan una línea presupuestaria para los países más afectados y si esta línea presupuestaria se tendría que ampliar en caso de ser necesario y que de los países no sean reaccionarios a este tipo de financiación. Bueno, ha habido evidentemente muchos mecanismos y muchos gestos de solidaridad. Bueno, probablemente hayáis visto campañas publicitarias de muchos países que no forman parte de la Unión Europea, no voy a hacer aquí la lista, que vienen aquí con mascarillas, con equipos médicos, con doctores, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la solidaridad entre vecinos europeos, a pesar de todo, ha sido muy, muy alta. Y se ha donado material, se ha enviado apoyo médico. Alemania ha recibido enfermos en sus UCIs porque tenía capacidad para acogerlos. En fin, esto ha sido una realidad. Y ahora el mecanismo principal va a ser a través del Banco Central Europeo, que va a ser el encargado al final de adquirir, de comprar de forma directa la deuda pública, la deuda soberana de los Estados miembros. Y ahí, pues al final, será un poco un equilibrio entre los presupuestos que presenten los varios países a la Comisión. Obviamente, el objetivo de déficit no se puede alcanzar, no se puede cumplir. Haya o no un gobierno socialista, este año es inalcanzable, por tanto eso hay que revisarlo. Y una vez, y una vez se establezcan esos parámetros, pues ahí el Banco Central Europeo va a actuar. Y ya está actuando y ya está comprando deuda pública. Y al final el objetivo es que el dinero llegue de forma directa a los organismos de financiación. Paralelamente, ha habido ya, si no me equivoco, 127 ayudas de Estado, entre comillas, otorgadas por la Unión Europea para reactivar la economía, para reactivar las pymes. Al final, aunque las cifras que da la Unión Europea siempre son cifras muy, muy altas, al final para 27 Estados miembros, para el mayor espacio económico del mundo, es un poco una gota en el océano. ¿Por qué? Porque el presupuesto de la Comisión Europea y de las instituciones europeas en general es el 1% del PIB europeo anual. Por tanto, no tienen las instituciones europeas la capacidad de generar el gasto público que puede generar un país. Y una de las propuestas, una de las cosas que están ahora encima de la mesa es justamente si se debería poder permitir a las instituciones europeas generar deuda para que puedan actuar directamente desde las instituciones europeas en los lugares más afectados económicamente por el coronavirus. Entonces, bueno, evidentemente estamos en una fase, como diría Pedro Sánchez, estamos en la fase cero, ¿no? ¿En la cero de verdad o la 1? Exacto, estamos en la fase cero, es decir, todavía hay que ser honestos, todavía no se sabe muy bien ni cuánto va a durar esto, ni cuándo vamos a empezar a salir de verdad del pozo económico en el que nos ha metido esta pandemia, y por eso es un poco prematuro hablar de cosas tan concretas. Evidentemente hay que dar una respuesta al inmediato porque hay gente que va a pasar hambre y eso es terrible, pero la respuesta final, los planes que cuando ya haya pasado el coronavirus, pues hay que esperar a que pase el coronavirus, porque todavía yo creo que justamente hablábamos de investigación con Alexis ahora, se sabe mucho del coronavirus por el poco tiempo que lleva vivo o activo este virus, pero todavía hay muchísimas cosas que necesitamos saber y justamente eso genera una cierta incertidumbre sobre pues, un segundo brote, sobre cuándo va a pasar, cuánto tiempo necesitaremos ir con mascarillas, y todo esto afecta a la economía real. Y eso, al final, el balance no lo podemos hacer, no lo podemos hacer hoy, lo tenemos que hacer
primer día de post-coronavirus. A ver, ¿alguno más? Ángel. Espera. Nada, por concluir un poco Ángel y... era tu secretario general. Hola, Carlos, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, llamándolo como podemos. Pues nada, te quería hacer alguna pregunta así un poquito más general. Después de estos años, un poco de revuelo al final entre la crisis de la deuda griega, Portugal, eh, todo el tema del Reino Unido también, al final como que quedan un poco al aire todas las vicisitudes de quizá los países del norte y los países más del sur. ¿Crees que puede llegar a un cierto colapso la Unión Europea en todo este sentido? No, definitivamente no. A ver, no soy Nostradamus. Ahora quizás yo te digo, no, definitivamente no, y mañana ocurre una desgracia, Dios no lo quiera. Pero siendo más o menos realista, y ateniéndonos un poco a las experiencias pasadas, el caso del Reino Unido es muy particular. Pues, como todos sabéis, durante años se bloqueó la entrada del Reino Unido a la Comunidad Europea, y eso hizo que cuando ellos cuando finalmente lo que había antes de la Unión Europea decidió aceptarlos en la comunidad, pues el Reino Unido entró con unas cláusulas que se llaman opt-out, que al final lo que hacían era que más o menos había que negociar una cosa para 27 Estados miembros y otra para el Reino Unido. Entonces el Reino Unido, digamos que estaba un poco con un pie dentro, un pie fuera, el único país que no tiene obligación de adoptar el euro en ningún momento. En fin, el Reino Unido es un caso un poco particular, por desgracia, porque Winston Churchill es uno de los padres fundadores de la Unión Europea y ahora su país no está en la Unión Europea. Pero bueno, dicho lo cual, el resto, justamente la salida del Reino Unido lo que demostró fue un ejemplo de coordinación y de unidad política que hacía tiempo que no se vivía en la Unión Europea. Y el caos que ha generado y en el que se ha sumido el Reino Unido, el caos político, yo creo que ha disuadido a muchísimos euroescépticos que ahora han decidido llamarse eurorrealistas. O sea, ya lo de salir de la Unión Europea, viendo el caos que ha generado, imagínate si además hay que salir de la zona euro. O sea, algo impensable. No solo eso, al final, justamente el riesgo político que tienen muchos países, y España es uno de ellos ahora, por desgracia. España antes era visto como un país estable políticamente. Ahora hay riesgo político. Es un país donde gobierna una gente, pues Pablo Iglesias, pues, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo lo ven aquí en Bruselas? Aquí en las instituciones europeas, por lo general, hay gente seria, y Pablo Iglesias es todo lo contrario a una persona seria, comedida y con buenas ideas y buena fe. Es una persona que trae la malicia, la maldad a la política, y que además trae unas propuestas políticas que chocan totalmente con la Unión Europea. Y por tanto, como hay competencias fundamentales que están delegadas en la Unión Europea, yo creo que ninguno de los actores más importantes de la sociedad va a querer romper un poco este status quo, porque el riesgo político es tan alto en algunos países y la frontera para que no vaya más siempre ha sido que, a fin de cuentas, la Unión Europea es la que tiene mucha capacidad para incidir en la política económica, fiscal, en la legislación, y al final es la que aporta un poco más de moderación. Aquí es donde se llegan a grandes consensos, aquí es donde es mucho más fácil que los socialistas europeos, liberales y populares pacten, cosa que en los países, en los Estados miembros es muy difícil por todo lo que ocurre a nivel nacional. Entonces, yo creo que es más necesaria que nunca que los actores en nuestra economía más importantes y al final que tienen pues mucho que decir, siguen prefiriendo el sistema europeo, y también
la conciencia que tienen las instituciones europeas de que este es un momento importantísimo y crucial para nuestro futuro. Creo que eso dice mucho. Y además hay que decir que los gobiernos que más han tirado del carro políticamente y que más propositivos han sido, como por ejemplo el gobierno alemán de Angela Merkel, en estos tiempos de coronavirus han ganado muchísima popularidad, muchísimo apoyo por parte de la gente y se han disparado en las encuestas. Por tanto, me parece que los gobiernos que han reaccionado mejor, que también son además los gobiernos que más apuestan por mecanismos europeos, son los que más están siendo premiados por la ciudadanía, y que los gobiernos que han sido menos solidarios, que han reaccionado más tarde y que han sido menos eficaces en la lucha contra el coronavirus son los que van a ser más castigados por la ciudadanía. Entonces, yo personalmente no creo que estemos abocados al final de la Unión Europea. Posiblemente vayan a ocurrir reformas, pero de todas formas no es fácil poner de acuerdo 27 países en una situación como esta, con gobiernos tan distintos y dispares, para decidir reformar la Unión Europea. Entonces, bueno, veremos lo que va a pasar, pero yo creo que la estabilidad que nos dan las instituciones europeas es tan fuerte que nadie va a plantearse siquiera poder salir. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Hay una cuestión que, como has introducido ahí un poco, cuando has dicho por Pablo Iglesias, esta crispación que ha traído a la política, cuando se iniciaba toda esta crisis, mientras pedían por un lado pues lealtad, seguir un poco al mando único, decir todo lo que diga y haga el gobierno está bien, ciudadanos a cumplir y a esperar que pase la tormenta. Mientras decían eso y pedían lealtad, por otro lado pues intentaban calar y meter su mensaje de un estado asistencial, de la lucha público-privada. ¿Cómo has visto tú esto? Si esto llega a Europa, este debate que intentan siempre introducir, y cómo crees que el sistema sanitario español ha respondido en comparación con otros países, y si ha sido, bueno, pues como has visto también pues en las declaraciones, ¿no? que decían que a Portugal llegó porque no han incidido tanto porque estaba más al oeste, o países como han respondido también como Grecia, que bueno, que estaba muy tocada después del rescate, y aún así ha sabido, bueno, tiene una tasa de contagios y de fallecidos bastante pequeña. ¿Cómo has visto estas dos cosas y cómo se ve también desde Bruselas? Bueno, a ver, evidentemente yo tengo una visión un poco sesgada porque no formo parte de ninguna institución de forma directa y mi contacto siempre es a través de los representantes del PP europeo, ¿no? Entonces, bueno, mi visión, dentro de que es un poco sesgada, en general, el gobierno español ha hecho un ridículo mayúsculo, con el agravante de que no solo ha hecho un ridículo político, sino de que han fallecido decenas de miles de españoles y la gente, yo creo que aquí en Bruselas es muy consciente de los errores que ha cometido el gobierno español y se ve con mucha preocupación. No me cabe duda de que muchos países... Perdona que te diga también, ayer salió también la noticia de que España no había solicitado, que Europa había repartido mascarillas y que España no había solicitado esas mascarillas a las que podía acceder, 1,5 millones de unidades. Es decir, que bueno. Sí, como dato. Así es. En fin, la Unión Europea hace compras centralizadas de material porque como hay países justamente como España que son incapaces de tener un suministro correcto de material sanitario, pues al final lo está haciendo la Unión Europea, porque como sabemos el gobierno español prefiere comprar el material sanitario a empresas que no se sabe ni dónde están porque no declaran su domicilio. Pues evidentemente... y con intermediarios de aquella manera, aprovechando el estado de alarma y la suspensión del portal de transparencia. Sí, no, al final demuestra que tenemos un gobierno absolutamente incompetente que no sabe ni siquiera entender el concepto de economía de escala, en el que justamente si tiene un papel el Ministerio de Sanidad
más que asumir el mando único de algo que no tiene la capacidad de controlar, porque la sanidad en España la tienen las autonomías, pues en lugar de eso lo que debería hacer sería un sistema de compras centralizadas, de compras públicas centralizadas, para poder dotar a nuestro sistema de, perdón, a nuestro sistema de salud pública, para dotarlo de material necesario. Nuestros médicos se han enfrentado sin mascarillas, sin guantes. Tenéis un compañero, Jesús, que supongo que lo conocéis, de Nuevas Generaciones de Ávila, que es nuestro secretario nacional de Sanidad, Nuevas Generaciones, que ha estado en Salamanca luchando contra el coronavirus. Él se sacó el MIR hace poco y me enviaba las fotos. Me decía, mira, Carlos, estoy aquí con esta mascarilla que me la ha cosido una señora de no sé... O sea, médicos que se han enfrentado sin mascarillas porque el ministerio es incapaz de comprar, pero tenemos un filósofo al frente. Es que es terrible lo que ha pasado en España. Y en Bruselas, pues obviamente se ha visto muy mal todo esto. O sea, no se puede comparar la gestión que ha hecho Pedro Sánchez, que es, en fin, un fraude en sí mismo, con la que ha hecho Angela Merkel, que es una científica que entiende el problema, porque cuando se lo explican no necesita que nadie le interprete los resultados de los estudios, porque ella tiene la capacidad de entender las cosas, porque el gobierno español no ha querido poner a expertos en la materia, ha querido poner a sus amigotes y a su gente de confianza para que gestionen esto y a ver qué es lo que se pueden repartir. Y evidentemente el prestigio que tiene nuestro gobierno ha caído miserablemente. Y la confianza que se hace en el gobierno español es prácticamente nula. Basta ver lo que ha ocurrido con los contratos de Navantia. Es decir, si Estados Unidos no confía en ti para que le hagas unas fragatas, no va a confiar en ti para que gestiones nada de nada. Y si no confía Estados Unidos, a pesar de que se pueda decir lo que se quiera decir sobre la relación entre Trump y la Unión Europea, Estados Unidos es una maquinaria institucional enorme y si ellos no confían en ti, es muy probable que tampoco vayan a confiar en ti tus socios comunitarios. Y eso hay que decirlo. Me parecía absolutamente ridículo lo de no, Portugal no le ha llegado tanto porque están más al oeste. Oiga, pues en América Latina, que está aún más al oeste, si miramos desde la perspectiva española, ha llegado muchísimo. Pues algo bueno habrá hecho Portugal. Y eso que forman parte de la misma familia política. Costas es un socialdemócrata. No, ha sido absolutamente aberrante. Aquí se ha demostrado quién ha llegado al gobierno con la intención de administrar bien las cosas y quién ha llegado al gobierno con la intención de ostentar el cargo y poco más. En fin. Una última cosa para no hacerlo muy largo y para acabar con un mensaje positivo. Bueno, como han dicho antes Ángel, ya ha sacado el tema del Brexit. Con la salida del Reino Unido, ahora mismo España es la cuarta potencia. ¿Qué papel crees que debe jugar España? ¿Qué papel debemos de jugar en la Unión Europea? ¿Y qué perspectivas un poco de futuro desde el punto de vista de España? Pues desde luego un papel muy distinto del que está jugando ahora. España no puede ser el rezagado de la clase, no puede ser el país que mayor riesgo sistémico vaya a aportar a nuestra comunidad política y sin duda deberíamos repensar mucho nuestro papel en la Unión Europea. España, por ejemplo, ahora he hablado de América Latina, ¿no? La Unión Europea, vamos a ver, ¿a quién le va a hacer más confianza para tomar decisiones sobre América Latina? ¿A España o a cualquier otro país? Pues normalmente es a España, porque hay un nexo cultural, lingüístico, histórico clarísimo con América Latina. Y en este sentido, además, nosotros tenemos la gran suerte de que el alto representante de la Unión Europea sea Josep Borrell, que es un español del Partido Socialista. Bueno, pues España podría liderar, por ejemplo, muchísimas de las acciones que debe tomar la Unión Europea para salvaguardar, primero, nuestros intereses estratégicos, pero segundo, nuestros valores,
que están en riesgo en muchos países de América Latina y más en una situación de drama humanitario como el que están viviendo los países de América Latina con el coronavirus, porque sus infraestructuras sanitarias no tenían la capacidad ni para absorber una décima parte de lo que se les ha venido encima, y en cambio lo que vemos es que se dedican más bien a alabar a Maduro, a celebrar el comunismo y a hablar bien de Fidel Castro y el Che Guevara. Pues esto no es serio y por tanto lo que hace España, sin asumir este papel que le corresponde además de forma natural de liderar las políticas en América Latina, lo que hace es matar cualquier tipo de acción interesante para los ciudadanos de América Latina y para las economías europeas. Esto es una cosa que es un papel natural que jugamos, igual que Francia tiene un papel natural en África. Son cosas que deberían ser evidentes para cualquier gobierno y que no deberían cambiar en función del color político de los gobiernos. En Francia y en Alemania hay una cosa que es algo intocable e inamovible, que es el eje franco-alemán. En España no hemos establecido ningún tipo de eje, lo intentó el gobierno de Mariano Rajoy para poder articular algún tipo pues, de respuesta dentro de las instituciones comunitarias para poder defender nuestras posiciones. No ha sido posible. Pues hay que trabajar en todo esto, hay que trabajar en tener una representación más fuerte dentro de las instituciones, de darle la posibilidad a los españoles de llegar a unas posiciones de poder más altas dentro de la Unión Europea para que podamos defender también nuestros intereses dentro de la Unión Europea. Y no ocurre porque el Partido Socialista no se toma Europa de forma seria, no es capaz de ocupar posiciones. La única salvedad ha sido Javier Solana, que fue, eso sí, un brillante alto representante de la Unión Europea, pero ahora Borrell pues deja muchísimo que desear y España tiene que asumir un rol, y el que sea, pero usarlo de forma seria, demostrar a nuestros vecinos que somos un país capaz, que yo creo que sí lo somos, que además los ciudadanos españoles han tenido una respuesta increíble a esta crisis y se han han arrimado el hombro y yo creo que hemos sido un ejemplo de país en estos meses que ha durado y que va a durar todavía esta crisis. Tenemos unos sanitarios estupendos que se han jugado el tipo para poder protegernos, una sanidad pública maravillosa, una calidad de vida envidiable, y a pesar de todo nos falta tanta autoestima que no somos capaces de creernos lo que valemos fuera de España, mientras que en realidad sí somos mucho más apreciados de lo que nos pensamos, y de hecho nos suelen valorar mucho mejor los extranjeros que los propios españoles, y eso es realmente un drama. Así que bueno, faltan muchas cosas a mejorar, pero para eso nos hemos afiliado a un partido político, ¿verdad? Eso es, para cambiar las cosas, para no quedarnos sentados. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido súper interesante, nos ha servido para conocer un poco pues el trabajo que hacéis desde EDS, ampliar un poco la visión más localista de la incidencia del coronavirus, y para también darnos ese mensaje de ánimo de lo que nos queda por hacer y del futuro que tiene la Unión Europea y España dentro de la Unión Europea. Muchas gracias, Muchísimas Carlos. gracias, David. Un saludo a todos. Vamos a cerrar, si quieres, un momento la grabación y nos despedimos, ¿vale? Dejamos. Perfecto. Vale, creo que ya está cerrado. Bueno, pues nada, Carlos, muchísimas